25 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestra siguiente invitado, la doctora Stephanie Macías, experta en comunicación estratégica de Buró Estratégico, que periódicamente nos ilustra con informes sustentados, documentados, que nos abren los ojos de realidades. Vamos a analizar precisamente la de la Asamblea Nacional, los últimos tiempos y los grandes desafíos que tiene. Ojalá, sin generar falsas expectativas, que esto cambie. También bienvenido al doctor Juan Manuel Fuertes, con toda su experiencia, ex legislador, ex viceministro de Gobernabilidad. Quisiera partir, doctora Stephanie Macías, con este informe que ha presentado Buró Estratégico, que nos ilustra. Primero, hay políticos que le engañan al país, las autoridades. Lo dijo Henry Kronfle, presidente de la Asamblea. Se fue de candidato presidencial, un fracaso total. Quedó Viviana Veloz. Siempre exhiben la parte cuantitativa. Aprobamos 31 proyectos, 25, 50, presentaron 600 proyectos y total, según este análisis de usted da cuenta, cada asambleísta presenta en promedio entre 21 y 25 proyectos de ley por periodo. Pero menos del 10% de los proyectos son aprobados. ¿Por qué será? No están debido sustentados. En el periodo 2021-2023 se presentaron 619 leyes y solo se aprobaron 36, es decir, 5.8%. Muchas propuestas no cumplen estándares mínimos de técnica legislativa ni tienen sustento presupuestario, constitucional o técnico. Por eso viene el veto parcial, veto total, declaración de inconstitucionalidad. Es decir, esto refleja, como califica Buró Estratégico, un modelo de hiperactividad simbólica sin impacto real. ¿Y qué decir de la fiscalización como herramienta de desestabilización? Vivió el anterior presidente Guillermo Lasso, que le llevó a la muerte cruzada y al cierre de la Asamblea. Vivió este gobierno luego de la alianza inicial de aprobarse 5 proyectos, pero allí están los resultados, los hechos. ¿Cómo cambiar esta Asamblea Nacional? Doctora Stephanie Macías, buen día. Por favor, el audio, Stephanie. Buenos días, Miguel. Disculpen, buenos días a su audiencia. Gracias por la invitación. Partamos de las cifras. La data habla que el 90% de los ecuatorianos siente que la Asamblea no lo representa y no vela por sus intereses. La última Asamblea terminó con un promedio de aceptación de 6 a 9 puntos. Esto es ínfimo. ¿Qué estamos hablando aquí? Estamos hablando que uno de los grandes retos de esta Asamblea no solo va a ser generar una gobernabilidad, buscar y trabajar en unas leyes que puedan aportar y ayudar al ciudadano. También el reto va a ser volver a las calles, un poco volver a territorio. ¿En qué sentido volver a territorio? Volver a explicar a la ciudadanía por qué la Asamblea es tan importante, por qué el poder legislativo impacta directamente a los ciudadanos. ¿Qué es lo que sucede en otras partes del mundo que hoy en Ecuador no está sucediendo? En otras partes del mundo, los legisladores, llámese senadores, congresistas o asambleístas, al ser distritales, el miembro que votó por él, hay una trazabilidad y puede exigirle y puede pedirle. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si es que pudiese cada asambleísta de alguna manera representar a su provincia y a su distrito con los proyectos, puede ir a reportar a su distrito y decir, este proyecto de ley específico de economía lo apoyé. ¿Por qué? Porque nosotros somos de la costa y los pescadores. Necesitamos de nuevo que el asambleísta pueda y deba dar explicaciones de sus reacciones y de sus apoyos a sus votantes, y eso es importantísimo. En cuanto a las leyes, 70% de los asambleístas son nuevos en los cuales o no han tenido ninguna experiencia legislativa de función pública. Con eso no estamos diciendo que no sean profesionales. Es importante que la Asamblea tenga muchas voces y entre ellas de profesionales de diversas áreas, pero sí es importante comenzar a debatir y hablar de la capacitación. ¿Cómo vamos a hacer para que se capaciten y tengan horas o espacios
para poder mejorar. Después podemos hablar dentro del informe, hablamos de casos de éxito. México, Paraguay, Brasil, hay casos de éxito donde se han hecho capacitaciones y de alguna manera la calidad del debate de las leyes y la presentación ha subido entre 30 y 45%. Y eso creo que va a ser un reto esta asamblea. Debo recordar hace años, por lo menos un par de décadas, cuando cubríamos el recinto legislativo, se hacían capacitaciones. En otra época se escogió el Instituto de Altos Estudios Nacionales, les preparaban en cosas básicas, fundamentales. Ahora no hay esa capacitación. Llegan neófitos, llegan bisoños en política y simplemente algunos, como veíamos el resumen de esta asamblea que se va de año y medio, ha habido asambleístas que no tomaron la palabra en el pleno nunca. Imagínense. Ahora, también usted señalaba, doctora Macías, 90% no creen en la asamblea. Pero gran parte del pueblo ecuatoriano elige a estos asambleístas, es decir, es un círculo vicioso. Eligen y después dicen, no me representa. ¿Cómo es esto? Porque de alguna manera saben que dentro de un proceso democrático tienes que elegirlos, pero de nuevo, al no entender cuál es su función y cómo directamente los afecta. Recordemos también que estamos hablando de un Ecuador joven, 28.9 de edad, en la cual también hay un grado de inmediatez. Estos nuevos votantes son inmediatos y están queriendo y anhelando que la política los impacte inmediatamente. Y todos sabemos que en política, especialmente en el poder legislativo, son procesos. Creo que va a ser importantísimo que comuniquen, que hablen, especialmente que lleven la asamblea a las calles. Cuando se estén hablando de leyes, hay que socializarlas, hay que escuchar las voces, por lo menos que se sienta que sus preocupaciones están siendo afectadas. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Se plantean las leyes, se aceptan o se rechazan, pero la ciudadanía se entera porque hay un cambio en su diario vivir. O hay mayor impuesto, o hay mayor restricción en sus en sus actividades diarias de trabajo. Creo que es importante socializar los temas y volverlos. Y volviendo un poco a lo que estamos hablando de la capacitación, porque soy fiel creyente en esto, una democracia representativa no puede construirse sobre improvisación. Si queremos una asamblea que esté a la altura de los desafíos que estamos viviendo hoy y que devuelva la confianza a los electores, debemos comenzar por lo más básico, y eso es capacitar y acompañar a los legisladores en ese hacer. Y este hacer es apoyar, así como hay presupuesto en otras asambleas para logística, computadoras, debiese haber los espacios. Cada vez más en el área digital, lo pueden hacer online. Hay fundaciones, Institute for Political Studies, Conrad, hay muchos lugares que pueden accederse para hacer un paquete importante para capacitarlos. No se trata de limitar su representación, sino de fortalecerlos con herramientas. Bienvenido a Juan Manuel Fuertes, ex viceministro de Gobernabilidad, ex legislador. Desde la voz de la experiencia, ¿es posible cambiar este ambiente a fin de que, de alguna manera, es una representación del pueblo, hay que decirlo, la Asamblea Nacional, pero cambiar, volverle más eficaz en materia legislativa? El país reclama, hay una doble realidad, la que reclama el pueblo y lo que aprueba la Asamblea. ¿Cuándo se aprueban reformas laborales, seguridad social, seguridad ciudadana? Y podemos citar una serie de campos cuyos proyectos están represados. Y también una fiscalización de calidad. En el pasado había fiscalizaciones contundentes, lapidarias, sustentadas políticamente. Ahora, mediocridad. Juan Manuel, buen día. Buen día, Miguel, a la doctora Macías y a la audiencia. Bueno, es muy complejo el tema que se nos presenta, porque el drama de los parlamentos en el mundo entero es que por un lado son reflejo de lo que constituyen las características básicas de una sociedad y por otra se convierten también en un referente, es decir, en un ejemplo. Y esto se vuelve mucho más dificultoso porque en tratándose de un país con un sistema de organizaciones políticas que prácticamente en términos de propiciar calidad es inexistente,
es muy distante la posibilidad de conseguir el objetivo de una mejora de calidad, porque la profesionalidad política, la experticia política, no se la puede adquirir con cursos intensivos. Es un proceso que demanda no solo el aporte de la educación regular, y en ese sentido nuestra educación es bastante deficitaria, es la formación política que conlleva la militancia, en términos de ejercicio práctico al interior de las organizaciones, la capacitación teórica y también la experiencia en la acción política en términos de negociación, de acceso a espacios de poder, de manejo de esos espacios de poder, y eso realmente acá no tenemos, de tal modo que el poder superar estas condiciones resulta bastante complejo. Y si a eso le añadimos que, contrariamente a lo que sucede cuando se trata de seleccionar talentos para que ejerzan funciones en el sector privado, en tratándose de este tipo de selecciones, no es lo que impera para la decisión del electorado el talento de los candidatos, sino el carisma, las características que generan simpatía y desde allí provocan el voto. Esto realmente es difícil. Ahora, claro está, todos los cambios que han ocurrido y esta desatención a tratar de fortalecer un sistema de organizaciones políticas ha terminado devastando muchísimo más lo precario que teníamos. Y entonces hoy vemos que, por un lado, es la improvisación, pero por otro también hay esta suerte de condición que es inmanente al ejercicio del poder cuando no se tiene la madurez emocional y que lleva al congelamiento del capital intelectual. Regularmente, el político se vuelve muy sobrado, asume que sabe todo, que no necesita nutrirse del estudio, de la teoría, del análisis. Y entonces lo que señala la doctora Macías de esta oferta que existe a través o desde diversas fuentes para mejorar desde lo teórico las posibilidades de cualitativamente ascender en el desempeño de la función legislativa, terminan siendo desperdiciadas. O sea, es frustrante. Y yo le comento, el año anterior tuve la posibilidad, a través de la Fundación Konrad Adenauer, de participar como facilitador en un proceso con una organización política en varias provincias del país, al que asistían también legisladores que estaban en funciones. Y ante preguntas tan elementales en un modelo pedagógico de interactividad, como que respondan qué es política, no sabían. ¿Qué es democracia? ¿Cuáles deben ser las características que identifican a una democracia moderna? Ni por sentido común podían dar respuestas adecuadas. Esto da cuenta de la condición deficitaria que tenemos en el orden del sistema educativo y político, y también en el orden de la participación ciudadana, porque no se puede excluir al demos de la responsabilidad que existe en este escenario en el que lamentablemente la mediocridad es una de las características de la política, no solo en el legislativo, pero que se manifiesta con más claridad en el legislativo, porque además allí existe la posibilidad que los micrófonos y las cámaras estén auditando lo que acontece, al contrario de lo que pasa en otras instituciones en donde no es posible que se pueda acceder directa y permanentemente a verificar cuál es el desempeño de los funcionarios públicos. Claro, Juan Manuel, están en el ente político como representantes del pueblo, no así ahora que estamos inmersos de nuevo en el tema de la minería ilegal, que bien esos ojos públicos que se puede ver a la Asamblea estuvieran en la ARCOM, en la UAFE, en las diversas instituciones que no cumplen a cabalidad con sus tareas, pero
¿Es posible cambiar este ambiente, volverle más eficaz, darle gobernabilidad cuando se estima que el día de hoy, Juan Manuel, habrá que esperar los resultados, habría una mayoría a favor del gobierno y con ello tender puentes para que haya gobernanza en el Ecuador? Bueno, por supuesto, todo esto termina siendo un producto cultural y la cultura es posible de ser modificada. Claro, hay situaciones que pueden cambiar en el corto plazo, otras llevan mayor tiempo, pero en lo fundamental, y esto en algunas ocasiones lo hemos hablado con usted, Miguel, aquí en estos espacios, uno de los problemas que tiene el país es un problema de metodología. O sea, seguimos en la onda de la lluvia de ideas y no sistematizamos un análisis que desde la definición de objetivos nos conduzca a reconocer en el diagnóstico cuál es la problemática y cuáles son las potencialidades y a partir de ello trazarnos una suerte de hoja de ruta que, evaluando permanentemente su cumplimiento, nos posibilite ir acercándonos a esos objetivos. Y ahí es en donde en el engranaje hay demasiadas poleas que están sueltas o que no existen, y particularmente lo relacionado con el sistema de organizaciones políticas es capital, sin perjuicio de otros temas que hasta pueden resultar banales, pero a título de anécdota, Stephanie y Miguel, mire, en uno de los periodos que yo estuve como legislador, generé en algún evento una relación con un legislador peruano, y a propósito de la inauguración de una sesión del Parlamento andino, porque antes era diferente la actuación, compartimos protocolariamente un asiento juntos en el hemiciclo del Congreso del Ecuador, y este parlamentario peruano me hacía una observación que de pronto a nosotros nos pasa por desapercibido, y nos decía: ¿cómo pueden ustedes dedicarse a ejercer como parlamentarios teniendo frente a ustedes este mural que lo que incita es a la violencia? Es decir, el mural, yo he estado en algunos salones de sesión global de congresos aquí en Europa, quiero decir en América, en Europa, y en ninguno existe un mural como el que tenemos acá, que seguramente desde el punto de vista artístico es tremendamente valorable. Pero para los efectos prácticos, ahí hay un mensaje subliminal instalado todo el tiempo que incita a la bronca, que incita a la violencia, que se manifiesta no solo verbal, sino incluso físicamente. De tal modo que digo, dentro de un contexto de análisis y de intervención para ir superando estas deficiencias a las que estamos refiriéndonos, es indudable que hasta estos hechos aparentemente intrascendentes deben ser tomados en cuenta. Bien, vuelvo con la doctora Stephanie Macías. Vamos con el tema de fiscalización que usted también nos ilustra a través del Buró Estratégico y nos recuerda lo que ha sido la fiscalización durante los últimos años. Dice: la mesa de fiscalización y control político ha sido utilizada más como un instrumento político que como un mecanismo institucional. Partiendo de un hecho, la fiscalización es fundamental en una asamblea, en un congreso. Dice los datos: entre 2021 y 2023 se inició la fiscalización contra 19 ministros y altos funcionarios del Ejecutivo. Varios procesos carecieron de sustento jurídico o técnico. Se convirtió en un espacio para el escarnio mediático y la confrontación política, especialmente contra el gobierno de Guillermo Lasso. Resultado: debilitamiento del Ejecutivo, parálisis de funciones, desgaste institucional, muerte cruzada, cierre de la Asamblea. ¿Es posible cambiar esto? Bueno, partiendo de que a las 10 de la mañana se va a posesionar una asamblea como nunca antes en la historia, donde tenemos una especie de bicameralidad en un sistema que no es bicameral, donde tienes dos bloques casi muy parecidos con unas minorías. Para los que nos están escuchando, tienen que recordar que para ser bloque necesitas 15 asambleístas. Esas minorías no logran ser bloque, entonces lo más probable es que tratarán de migrar a uno de los dos bloques para poder ser representación. ¿Qué es lo que sucede? Y volviendo a la fiscalización, dentro de las 15 comisiones,
la mesa de fiscalización es la que mayor peso tiene. ¿Y por qué tiene mayor peso? Porque puedes impulsar, bloquear o neutralizar. ¿Qué es lo que sucede y por qué creo que en las otras asambleas ha sido utilizado como herramienta para presionar y bloquear el poder ejecutivo? ¿Qué es lo que sucede hoy? La fiscalización permite iniciar juicios, investigar funcionarios, organismos de control. Tener la presidencia o la mayoría aquí permite proteger aliados o presionar adversarios. Puedes bloquear o enterrar pedidos o de alguna manera acelerar casos. Esta es la mesa puntual. Anhelamos que esta mesa sea liderada por, de alguna manera quisiera decirles, por un peso y contrapeso democrático. Pero lastimosamente hoy, en un país donde todavía no tenemos la madurez política para poder sentarnos y de una manera pragmática negociar, conceder y ceder, hoy creo que la mesa de fiscalización desde una estrategia meramente política necesita quien la lidere de alguna manera protege y protege a su bloque. En el caso del gobierno nacional, creería yo que esa va a ser la comisión que más van a intentar liderar y tener mayoría, porque de alguna manera así blindan y permiten que el Ejecutivo pueda trabajar sin esta herramienta casi persecutoria que ha habido en anteriores asambleas. Ahora, ¿podría cambiar con la nueva composición? Es un estimado nada más que el gobierno contaría con la mayoría. Veamos qué sucede en la práctica, pero si hay eso, va a haber posteriormente la toma, y no solo, doctora Macías, de la Comisión de Fiscalización, que es vital, que es fundamental, sino también de comisiones que se evidenció en los últimos tiempos. Comisión de Justicia, que pretendió meterle al país gato por liebre con reformas que buscaban impunidad. Comisión Económica, para viabilizar temas económicos. Es decir, ahí hay una suerte de importantes comisiones que debieran conducir al desarrollo del país, contribuir al desarrollo del país. Sí, definitivamente. Dentro del estudio que presentamos como Buró Estratégico, analizamos 4 comisiones importantes. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, porque controla reformas al COIP, Código de Civil, leyes judiciales y constitucionales, puede frenar o activar cambios judiciales o legales de alto impacto, estratégicamente en contexto de crisis institucional. Recordemos que si el gobierno nacional se mantiene en su idea de ir a una constituyente, de ahí tenemos la Comisión de Régimen Económico y Tributario, que puede obstaculizar reformas económicas del Ejecutivo si es que no estuviese liderada por la posible mayoría del gobierno que se habla hoy, o condicionar su aprobación. Esa con la Comisión Económica es importantísima. La Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia también es esencial, porque puedes convocar autoridades de control para abrir investigaciones y sugerir sanciones. En ocasiones puede ser usada como plataforma política para denunciar o desgastar institucionalmente. Puedes influir una narrativa pública sobre corrupción o falta de transparencia en la Comisión de Participación Ciudadana. Y de ahí tienes una más que yo un poco le hemos analizado la importancia, porque recordemos que no todas las comisiones tienen el mismo peso, y nosotros hablamos sobre la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos. ¿Por qué hablamos de esta comisión? Porque puedes activar investigaciones por violaciones de derechos humanos, proponer amnistías, proteger o exponer a actores políticos, y estratégicamente para movimientos sociales o bloques con discurso de derechos humanos. Entonces, en general, en resumen, si un bloque controla o negocia cuotas dentro de fiscalización, justicia y régimen económico, puedes bloquear leyes. Si es que estuviese la oposición, pudiese bloquear leyes para el gobierno, puedes proteger a aliados, presionar oposición y especialmente controlar agenda pública. Doctor Juan Manuel Fuertes, ¿cómo construir una asamblea en donde le dé resultados tangibles, positivos, y no proyectos que finalmente terminan con el veto parcial o veto total, o
observados por la inconstitucionalidad de sus normas. ¿Cuántas veces la Corte Constitucional se ha desgastado haciendo observaciones, llamando la atención a la Asamblea que dejen de aprobar proyectos sin financiamiento, sin sustento económico y político? ¿Es posible cambiar esto? ¿Cómo lograr que haya una asamblea que deje la improvisación y pase a darle un sustento real en los proyectos que aprueba? Vean, Miguel, esto es como si tuviésemos un campeonato de fútbol con equipos recontra mediocres que ofrecen un espectáculo pobrísimo y que entonces la gente no va a los estadios. Sin duda que en el empeño de alcanzar otros niveles en esa liga, tendríamos que hacer un análisis de el por qué ocurre todo esto. Y entonces, a partir de el descubrimiento de las causas remotas y de las causas próximas, habría que hacer todo un proceso de intervención. En el caso de la Asamblea, que en definitiva es el caso de la política ecuatoriana, quizá lo que deberíamos plantearnos como objetivo sintetizado en una palabra es profesionalizar la política. Pero esto comprende una serie de cauces, de vertientes, en las cuales hay que realizar una intervención integral del país. Y esto, por supuesto, implica una mirada para el mediano, para el largo plazo. El grave problema es que no empezamos realmente con esto. Y entonces aportes importantes como los que evidentemente realiza la organización a la que pertenece la doctora Macías, prácticamente terminan esterilizándose. No podemos desconocer el contexto en el que se desenvuelve la política ecuatoriana y por lo tanto la preocupación no puede ir exclusivamente sobre el texto, sobre la política, sino sobre todo el contexto. Y en ese orden de cosas es indudable que se hace imprescindible, impostergable, una reforma política integral, pero que no vaya únicamente desde el ámbito normativo, sino que contemple todo el esquema de funcionamiento y la posibilidad de auditar a todos quienes forman parte de ese engranaje para verificar si efectivamente están cumpliendo. Porque yo diría el Código de la Democracia, en términos teóricos, no es tan malo como algunos lo plantean. El problema es que los órganos encargados de hacer cumplir las normas que contiene ese Código de la Democracia se convierten simplemente en compañeros de viaje, en cómplices o en encubridores del incumplimiento por parte de los actores que están llamados a cobijarse y consecuentemente actuar bajo esa norma. De tal manera que si es que no hay una reforma integral, coherente, pero que fundamentalmente garantice que las diversas partes del engranaje funcionen conforme la norma ha descrito, tenga la certeza que vamos a seguir quejándonos de esto, porque ya son décadas que estamos hablando básicamente no solo de lo mismo, sino del agravamiento de una condición de mediocridad. Doctor Stephanie Macías, ¿es posible lograr una asamblea que esté a la altura de los desafíos del país y de la confianza de sus electores? Debemos comenzar por algo básico, como señaló Juan Manuel Fuertes: capacitar, formar, acompañar a quien legisla, porque no se trata de limitar la representación, sino de fortalecerla con herramientas prácticas, como señala Buró Estratégico. ¿Es posible eso? Sí, definitivamente sí es posible. Y hablemos de casos de éxito. Tenemos Chile, Colombia, México y Paraguay. En Chile, la Academia Parlamentaria, financiada por el Congreso, los legisladores se capacitaron y presentaron 2 a 3 veces más leyes y las mejoras del 30% en participación de comisiones. Colombia, la Escuela de Gobierno del Congreso, mejoró 35% la articulación de planes y más ejecución para fondos públicos. México, los legisladores completaron diplomado y su participación fue efectiva en debates técnicos más
de 30% se vio una mejora. Paraguay, los legisladores jóvenes se capacitaron, más de 40% de interacción, más de 28% de presentación de leyes conjuntas. Yo sí creo que es posible. Creo que hoy, a las 10 de la mañana, se posesionará una asamblea nueva, y no solo nueva por su gente, sino porque oficialmente inicia la transición en cuanto a edad. Si vemos el promedio de edades de los asambleístas que se posesionarán hoy día, y si vemos la edad del asambleísta que se rumora pudiese ser el candidato oficialista para la presidencia, son bastante Neil Olsen, 27 años Neil Olsen. Se rumora que es Neil Olsen, pero un poco en redes yo comentaba anoche y decía que la noche anterior a la posesión, difícilmente alguien de los dos bloques duerme, porque con los votos que te acuestas a dormir no necesariamente son las manos que se levantan el día de la votación. Entonces yo siempre digo que esa noche es la más peligrosa y que normalmente la política en estos casos no duerme. Con esto en mente, creo que es importante darles el voto de confianza de tal vez, solo tal vez, una hipótesis, hacer esta transición de edades, pudiésemos anhelar unas formas diferentes. Y cuando digo fondos, pongo entre comillas, porque estas nuevas juventudes, si bien tienen ímpetu y tienen ganas, a veces también, y lo hemos hablado en su programa varias veces, la importancia no solo de las formas, sino de los fondos. Yo creo que las canas y las suelas gastadas de los políticos tradicionales, que hay unos excelentes que han hecho un trabajo formidable para el país, también son necesarios y no pueden ser descartados. Por eso en la asamblea, no solo el capacitarlos, sino que logren identificar. Hay asesores de carrera en la asamblea que son destacables, que han hecho un gran trabajo, y creo que esto tienen gran experiencia, efectivamente, tienen gran experiencia. No todo lo viejo es malo. Creo que la experiencia, el trabajo, el conocer es importantísimo y no debe ser descartado. Doctor Juan Manuel Fuertes, ¿es posible este cambio de esperar una Asamblea Nacional que deje la improvisación política y se fundamente realmente para cada uno de los actos que aprobará? Siempre es posible. El asunto es reconocer también los límites para no generarse expectativas indebidas. Y respecto de lo que decía Stephanie, mire, este es un diálogo con el doctor Juan. Sí, por favor, continúe, Juan. La conexión. Sí. Te decía, mire, más que el simple cambio generacional, en las ciencias sociales se estudia el quiebre generacional, porque se ha demostrado, y esto particularmente en economía se verifica, que para que se produzca ese cambio profundo, se requiere un proceso de transición que implica, si usted quiere, una suerte de sacrificio de una generación, porque se van instalando las condiciones para el nuevo esquema. Y ahí es en donde sí hemos visto que en el país estos cambios no necesariamente han dado lugar a una variación sustancial de lo cualitativo. Mire usted lo que ha pasado con incluso el establecimiento normativo de la cuota femenina para acceder a los espacios de poder, o también lo que ha implicado la movilidad para que sectores como en el indigenado asuman espacios de poder. Bueno, en algunos casos ha quedado absolutamente demostrado que incluso en el orden de la transparencia no se ha producido lo que se suponía que debía producirse. De tal forma que hay que asumir que estos cambios requieren, más allá de las formas, los contenidos. Y esa es una tarea que a su vez demanda la coparticipación simultánea de una serie de actores. A propósito de lo que señala Stephanie, yo recuerdo en la experiencia legislativa, yo llegué al Congreso con 33 años de edad, nos llevaron
yo venía de una formación política desde los 15, había ejercido funciones al interior de la democracia cristiana, yo había sido también asesor parlamentario, digamos, conocía el medio. Y nos llevaron al INCAE de Nicaragua a un proceso de capacitación. Y dentro de la agenda, diariamente había espacios que tenían que dedicarse a la lectura para las clases que venían en el horario siguiente. Oiga, y era entre lamentable y vergonzante por la cultura. Cómo esas horas que debían dedicarse al estudio de lo que los profesores nos entregaban, básicamente era destinado por la mayoría de los legisladores que estábamos en el proceso de capacitación para dedicarse a conversar de cualquier cosa. O sea, no había disciplina, lo que implica que no había voluntad, no había interés en la superación. Y este tipo de asuntos hay que tomarlos en cuenta a efectos de incidir en la intervención de tal forma de ser eficientes, que los recursos, que el esfuerzo que ponen algunos organismos, algunas personas en la búsqueda de mejorar la calidad de la política y particularmente de la política parlamentaria, efectivamente no solo se ponga al servicio, sino que dé los productos que está llamado a resultar. Doctor Stephanie Macías, dentro de la radiografía institucional de los nuevos 151 asambleístas, porque recordemos, y lo sabe Juan Manuel Fuertes, cuando se restableció la democracia un 10 de agosto de 1978, se empezó lo que se llamaba Cámara Nacional de Representantes con 69 legisladores. Hoy ya van 151. Si hoy, de acuerdo a su informe, más del 70% de los nuevos legisladores no tiene experiencia previa en el Parlamento ni en administración pública, muchos enfrentan su primer empleo formal y no existen programas formales de inducción ni equipos técnicos suficientes. ¿Cómo evitar que haya incapacidad para liderar procesos en la aprobación de leyes, que no haya una máxima dependencia de asesores partidistas o externos, o la vulnerabilidad ante grupos de presión? ¿Es posible esto? Sí, definitivamente dentro de la hipótesis que presentamos como Buró Estratégico en el informe que usted acaba de mencionar, hablábamos de que uno es la capacitación y dos, entender que muchos de ellos, si bien hay pocos que es su primer empleo formal, hay muchos que vienen de diferentes áreas. Parte de la democracia, y lo hemos hablado con usted varias veces, la democracia no se inspira, sino que se construye. Y creo que a pesar de que no tienen experiencia en sus áreas en las cuales son profesionales. Entonces, de alguna manera ya hay una metodicidad y una ética laboral. Lo que sí se necesita es encauzar y darle forma. Por eso las capacitaciones. Y algo interesante, porque cuando hacíamos este análisis decíamos, bueno, pero ¿cómo le das forma? ¿Cómo aportas a la academia? Y hablamos de que la Carta Democrática habla de e incentiva a la capacitación. En el Código de la Democracia, artículo 5 y artículo 347, habla de promover el fortalecimiento de las capacidades democráticas y políticas. En el artículo 28 habla que el Consejo Nacional Electoral debe generar y fomentar programas políticos. En la Carta de la OEA, en la Carta Democrática Interamericana, habla de es fundamental promover la educación política de todos los sectores de la sociedad. Entonces, con esto quiero decir que, si bien es cierto, son nuevos, creo que tienen el expertise, pero se necesita un acompañamiento. Y este acompañamiento, lo hablamos antes, no solo es poder y anhelar que se capaciten, sino poder y anhelar que tengan las herramientas necesarias, llámese con un buen asesor o con un buen equipo de trabajo que de alguna manera los blinde de las presiones y de las manipulaciones que querramos o no. Así como hay 70% de nuevos asambleístas, hay unos, con algunas excepciones, que saben, por decirlo menos, el teje y maneje de esa presión y negociación en la asamblea. ¿Y qué expectativa tiene de esta asamblea finalmente, doctor Stephanie Macías? Creo que nos va a dar sorpresas. Son jóvenes, son nuevos, pero al final del día tienes dos bloques, y esto es importante. Al tener dos bloques,
Nunca hemos visto cómo se activa una asamblea con dos bloques tan marcados, tan diversos y con tanto conocimiento de hacer política y activarla y desactivarla. Y eso puede ser un bloqueo total gubernamental o puede ser un avance en los proyectos del gobierno. Porque recordemos algo, al tener dos bloques y tener estas minorías pequeñas, estas mayorías tienen que no solo construirse, sino fortalecerse y, lo más importante, mantenerse en el tiempo. Y eso es un reto. ¿Cuáles son los retos de la nueva Asamblea Nacional, doctor Juan Manuel Fuertes? Bueno, en lo básico debería ser efectivamente proyectar desde su gestión una imagen más edificante respecto del aporte del Parlamento a la democracia y al desarrollo del país. Y eso contempla una cantidad de subtemas sobre los cuales debería haber una intervención. Y en lo personal creo que va a ser básicamente un escenario de convulsiones discursivas, sin lugar a dudas, porque el correísmo se convertirá en una caja de truenos. Sin embargo, dada la correlación de fuerzas y considerando que en la agenda gubernamental en principio no aparecen temas que podrían provocar desde la conveniencia política evitar afectar la imagen, como por ejemplo en iniciativas de incremento tributario o cosas por el estilo, y asumiendo la gran capacidad que en un hiperpresidencialismo tiene el Ejecutivo para incentivar la adhesión de legisladores, en lo fundamental creo que no va a haber demasiada tensión entre las dos funciones. Por supuesto que siempre en el campo de las posibilidades no se puede prever que sobrevengan hechos que eventualmente desde lo político afecten al gobierno y que eso conlleve también que en esta correlación de fuerzas se produzca una alteración. Pero le digo con sinceridad, Miguel y Estefan, y esto por la experiencia, a pesar que yo no operaba en la Asamblea Nacional durante el tiempo que estuvimos en el Ministerio de Gobierno, aún estando en minoría, un gobierno estratégicamente, si se maneja bien, tiene la posibilidad de sobrellevar relaciones conflictivas y extremadamente conflictivas con una Asamblea Nacional. El problema es que básicamente la ineptitud y la mediocridad del gobernante y de su entorno conduce a que existiendo oportunidades se las desperdicie. Pero en el escenario concreto, con esa cantidad histórica que obtuvo el presidente Noboa en sus listas legislativas, ciertamente que fracase en una relación con el Ejecutivo y que con eso se vea bloqueado para llevar adelante su agenda de gobierno sería imperdonable. Bien, muchas gracias por ilustrarnos tema de interés. Hoy 10 horas está previsto la instalación de la Asamblea Nacional. Ojalá por el bien del país vayan a contribuir, vayan a aprobar leyes que requiere el Ecuador, tantas que están represadas en la Asamblea Nacional. Y por cierto, la fiscalización es fundamental, que haya un contrapeso político para el gobierno de turno. Muchas gracias a la doctora Stephanie Macías y al doctor Juan Manuel Fuertes por participar en la revista de Opinión Democracia. Muy gentiles. Gracias a ustedes. Días. Muy amables. 8-9 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad volvemos. Diálogo previsto con la doctora Vanessa Velázquez, experta laboralista, a propósito de la reforma laboral que insistiera la asamblea saliente en una de sus últimas acciones cuando aprobó se allanó al veto parcial del presidente en la reforma legal sobre discriminación por edad en el sistema laboral. Ya lo analizamos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.
Inicio de espacio promocional y publicitario. Hola, soy Alfonso Espinosa de los Monteros. Los temporales, los deslaves han sido muy duros, pero créanme que de esta